Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. 6:17 de la mañana. Comencemos con esto que titula Mundo UR. Delcy Rodríguez aseguró que el gobierno nacional tomó un camino correcto después de los acontecimientos del mes de enero. El 3 de enero del 2026 marcó una inflexión en la política nacional y en nuestra visión de las relaciones internacionales, de retomar camino diplomático con el gobierno de los Estados Unidos. Han transcurrido ya casi 6 meses y siento que ha sido el camino correcto. Dirimir las controversias, dirimir las diferencias, que las hay, que existen a través del espacio diplomático y garantizar la tranquilidad, la paz, la soberanía y la independencia de Venezuela. Por cierto, que el gobierno de los Estados Unidos reiteró su apoyo a las iniciativas orientadas a impulsar una salida política en Venezuela. Esto luego de una reunión entre el encargado de negocios de Estados Unidos en el país, John Barrett, y la dirigente opositora Dinora Figuera, aunque no precisó la fecha del encuentro. A través de un mensaje difundido por la Embajada de Estados Unidos en el país, Barrett destacó la importancia de avanzar en mecanismos de entendimiento político entre los actores nacionales. Y citan acá en el Nacional: seguiremos apoyando estos esfuerzos entre las autoridades institucionales en favor de una reconciliación política, un elemento clave en el plan de 3 fases impulsado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. Hasta allí la cita textual para el representante de los Estados Unidos en Venezuela. Y el partido Un Nuevo Tiempo manifestó este lunes su respaldo también a las labores que ejecuta la dirigente Dinora Figuera como enviada del Departamento de Estado de los Estados Unidos para propiciar la reinstitucionalización en Venezuela. Citan acá también: valoramos la designación de la diputada Dinora Figuera como enviada del Departamento de Estado para las coordinaciones orientadas a la reinstitucionalización del país y ponemos a disposición de esta labor nuestras estructuras técnicas, políticas y organizativas, lo señalan a través de un comunicado. Agregaron que para el partido es fundamental la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral que conduzca a la celebración de elecciones transparentes y confiables. En paralelo, debemos seguir hablando de presos políticos. 6:20 de la mañana, ejemplo. Familiares, en este caso, de los presos políticos que permanecen concentrados en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, aseguraron que mantendrán la protesta hasta lograr la liberación de los detenidos injustamente en el país. Así lo recoge el Nacional. Durante la jornada, los manifestantes reiteraron su intención de permanecer en el lugar mientras esperan ser recibidos por el encargado de negocios de los Estados Unidos, John Barrett, y continúan exigiendo respuestas ante las autoridades venezolanas sobre la situación de sus seres queridos. Por cierto, que familiares de presos políticos recluidos en el centro penitenciario El Rodeo 1 informaron que el domingo pudieron reencontrarse y abrazar a sus seres queridos durante una jornada de visitas que calificaron como un hecho significativo después de meses, incluso años de restricciones. Lo tiene confirmado. Según testimonios difundidos por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, el encuentro renovó la esperanza de las familias que mantienen una vigilia permanente para exigir la liberación de los detenidos. Andreina Baduel, hermana del preso político Josnars Adolfo Baduel, agradeció a quienes hicieron posible el encuentro y afirmó que la fe de las familias salió fortalecida tras poder abrazar a sus seres queridos. Recordó que anteriormente las visitas se hacían a través de un vidrio y que el contacto físico estaba prohibido. También, en confirmado, leemos que Elizabeth Vargas, esposa del coronel Jesús Jordán, cuestionó el proceso judicial contra su pareja, condenado, según denunció, a 30 años de prisión por su presunta vinculación con el caso Asalto al Fuerte Paramacay. La mujer afirmó que el militar fue sentenciado solo por pensar diferente. Aseguró que junto a otras 23 personas involucradas en la misma causa, recibió una condena en bloque por el tribunal. Vargas sostuvo que su esposo fue imputado por el delito de traición a la patria, al tiempo que denunció la ausencia de evidencias o testigos que respalden esa acusación. En ese sentido, señaló que el proceso estuvo marcado por irregularidades y falta de garantías judiciales. Nos quedamos en las cárceles, pero para decir que el Observatorio Venezolano de Prisiones registra ya 27 privados de libertad muertos bajo custodia del Estado desde el mes de abril, luego de confirmar este lunes el fallecimiento de Johnny José Bastidas Briceño, un reo detenido en el Centro Penitenciario Occidente 1, Cipriano Castro, en Santa Ana, en Táchira. En su cuenta en X, el Observatorio Venezolano de Prisiones recalcó que esa prisión tiene un hacinamiento superior a 165% y no cumple con los requerimientos sanitarios.
La falta de atención médica integral provocó que el recluso falleciera a causa de peritonitis aguda y otras complicaciones de salud durante este mes de junio. Eso fue el comentario que agregó el Observatorio Venezolano de Prisiones. Bien confirmado, también leemos que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor del ciudadano ítalo-venezolano Daniel Enrique Echenagucia Vallenilla, quien se encuentra privado de libertad en Venezuela. La información fue difundida la tarde de este lunes por Gonzalo Imiob, abogado, director vicepresidente de la ONG Foro Penal. Y mire, cambiando de tema, una actividad a cargo del diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro Moros, fue suspendida este lunes en la Universidad Central de Venezuela debido a protestas de los estudiantes. Esto lo tiene el Nacional. El foro llamado La Vida y Obra de Nicolás Maduro Moros estaba programado para llevarse a cabo en el campus universitario, pero la movilización en los pasillos de la universidad impidió el desarrollo de la actividad. Desde temprano, la convocatoria al foro generó asambleas, concentraciones espontáneas. Los universitarios acudieron a los accesos del espacio previsto para el evento con pancartas y consignas en defensa, por una parte, de la autonomía universitaria, pero en rechazo también de la presencia de Maduro Guerra, con consignas como, por ejemplo, y cito, "No hay espacio para quienes han destruido nuestra universidad". Esto obligó a los organizadores a cancelar el encuentro. Economía. En confirmado, tenemos que los ingresos venezolanos por concepto de exportaciones petroleras llegaron a $5.491 millones durante el primer trimestre del año, según datos difundidos este lunes por el Banco Central de Venezuela, y que representan un aumento de 21% respecto al mismo periodo 2025, cuando el país entonces recibió $4.518 millones. Las exportaciones se ubicaron en 1.25 millones de barriles diarios, según los Estados Unidos, que es el nivel más alto que haya registrado de este país, Venezuela, en 7 años. Ahora, sobre las importaciones de petróleo de la India, pues hay que decir que se normalizaron en lo que va del mes de junio gracias a los envíos récord de Rusia, recuperando así los meses de interrupción debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán. Lo tiene Banca y Negocios. Según publicó Energy World, Venezuela, Angola, Brasil e Irán surtieron de crudo al país asiático mientras estaba en cuello de botella los buques de Oriente Medio tras el cierre del Estrecho de Hormuz. En lo que va del mes de junio de este año, Venezuela se ha convertido en el cuarto proveedor de petróleo de la India al enviar 292,000 barriles por día, representando 6% del total de las importaciones de hidrocarburo de esa nación asiática, repito, de la India. Y encontramos en Mundo UR que el economista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Luis Zambrano, asegura que solo el desarrollo de la actividad petrolera, puede sostener la economía nacional. El reporte lo tiene Mardoley Prin. Este análisis formó parte del Foro del Petróleo como herramienta de reconstrucción económica y social desarrollado en la UCAP. Desde ahí se asegura que, dada la crisis económica y estructural del país, se sigue dependiendo del petróleo para poder avanzar en la reconstrucción. Luis Zambrano, economista, profesor de la UCAP, 11:50 de la mañana. En este momento no hay ninguna posibilidad de tener otra opción. Pues la economía interna venezolana, la economía no petrolera, depende fundamentalmente de esa otra actividad y no tiene la capacidad suficiente en este momento, ni creo que en un futuro cercano, de poder sustituir al petróleo como el elemento fundamental que explique el nivel de actividad económica y en general los ingresos, digamos, de la población. Y justamente se aseguraba que los efectos de la actividad petrolera sobre el resto de la sociedad dependerá de cuánto de los recursos que genere la industria pueda canalizarse en el gasto público y en la actividad económica no petrolera. Se afirmaba que el Producto Interno Bruto de la economía petrolera podría ascender a 20% y que el de la economía no petrolera será de 9%. Sin embargo, esto no se traduciría a corto plazo en beneficios para el ciudadano de a pie. Porque ese crecimiento puede estar apuntalado por un incremento en la inversión, por un incremento en las importaciones, y eso no significa necesariamente que tú vas a tener, repito, un crecimiento en el empleo ni en los ingresos de los trabajadores. Eso va a tener que esperar. La opacidad de la información en cuanto al manejo de la cuenta custodia donde se depositan los recursos dados por la industria petrolera también imposibilitan la capacidad de hacer cualquier proyección de la economía venezolana.
Otro economista, Francisco Rodríguez, destacó que en el primer trimestre del año 2026 Venezuela tuvo un enorme superávit de cuenta corriente de 2.445 millones de dólares. Esto según datos emitidos por el Banco Central de Venezuela y que se trata del mayor superávit que registra el país desde el año 2018. El profesor de la Universidad de Denver añadió que la institución bancaria, también el Banco Central, ofreció datos sobre la balanza de pagos que dan cuenta de la evolución del valor de las exportaciones e importaciones petroleras. Por cierto, y hablando de banco, hoy miércoles 24 de junio, el sector bancario no va a prestar servicio en todo el país por la fecha, la efeméride de la batalla de Carabobo, según el calendario establecido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, SUDEBAN. Este día los clientes de las distintas instituciones financieras no podrán realizar operaciones en las taquillas ni en las agencias. Volveremos a Venezuela, pero hablemos del continente, América Latina. En lo que va del año 2026, varios países de la región han logrado avances en la recuperación del poder adquisitivo a través de ajustes al salario mínimo. Claro, tienen que mencionar aparte a Venezuela, que se mantiene en la última posición del ranking regional según un análisis de Bloomberg en línea. De acuerdo con un informe, países como Uruguay, Chile y Costa Rica mantienen salarios mínimos muy por encima de economías de menor ingreso como Venezuela o Cuba. Por su parte, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil se mantienen en el top de los países que aumentaron el salario mínimo con el objetivo de proteger los ingresos de los hogares y contener las presiones inflacionarias. En el caso de Venezuela, de nuevo, se refleja que el salario al iniciar 2026 se ubicaba en 130 bolívares, estancado en esa cifra desde el año 2022, sin contar con un porcentaje de incremento. El sueldo en el país equivale a 23 centavos de dólar, dice aproximadamente según el cambio oficial, claro, pero si aplica la tasa del día de hoy, son 21 centavos de dólar, lo que es el salario mínimo mensual. Sin embargo, pese a los incrementos, se reporta que en algunos casos los aumentos apenas compensan pérdidas previas, se refieren al continente, mientras que en otros generan aumentos reales significativos. Y mire, el lunes 22, ayer, los bonos de Venezuela cayeron a su nivel más bajo en los últimos 2 meses, en un contexto en el que los inversores se preparaban para una revisión muy esperada de la carga de la deuda del país y sus perspectivas económicas, así lo recoge Bloomberg. Luego, volviendo a Venezuela, Consecomercio estima inflación de 170% para el cierre de 2026. Mantener la disciplina fiscal y mejorar el sistema de asignación de divisas son algunas de las recomendaciones para atender la situación. El reporte lo tiene Ginette González. En un foro del sector turismo, el presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, dio a conocer la fórmula que ellos consideran es indispensable para acompañar un crecimiento económico que sea sostenido. 10 de la mañana. El Estado en su conjunto tiene que mantener la disciplina fiscal. Para nosotros es elemental que no se siga creando un dinero que no es producto de la actividad económica como uno de los factores que contribuye también a sostener la estabilidad de la moneda. Mejorar el sistema de asignaciones de divisas tiene que hacerse mucho más transparente, tiene que hacerse mucho más dinámico, y ahí no solo se involucra las autoridades venezolanas, sino también las autoridades norteamericanas, y así se lo hicimos saber al señor encargado de negocios en la reunión que tuvimos recientemente hace unos 15 o 20 días atrás. En cuanto a las modalidades actuales de pago, el presidente de Consecomercio destacó a la audiencia que el pago móvil sigue ocupando la primera posición. Eso es con respecto a Consecomercio. Ahora, Fedecámaras Monagas pide instalar el Consejo Regional de Desarrollo Económico para iniciar la planificación de la estrategia que impulse el aparato productivo en la entidad. Hacemos una pausa, 6:31 de la mañana. Planeta de Naciones. Internacionales. Comencemos en Colombia. Allí el Ministerio de la Defensa reportó calma después de los disturbios que se produjeron en Bogotá, Cali y Buga al conocerse los resultados del preconteo que dieron la victoria a Abelardo de la Espriella en los comicios presidenciales. Tenemos un reporte desde Bogotá con Oscar Pineda. En Bogotá, los disturbios dejaron 16 estaciones de Transmilenio cerradas por los actos vandálicos. El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que 5 personas fueron detenidas por participar en esos hechos. En Cali, las autoridades capturaron a 2 personas y anunciaron una recompensa para identificar al resto de responsables de vandalizar los bienes públicos. Pedro Sánchez, ministro de la Defensa de Colombia, lunes 11 de la mañana. Hacia alrededor de la medianoche ya se tranquilizó todo y en este momento reportamos calma.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quirós, se refirió a la impugnación de los resultados en 57.000 de 122.000 mesas que planteó el candidato Iván Cepeda, lunes 11 de la mañana. Hay que revisar todas las impugnaciones, son tramitables o algunas se van a rechazar. Todo depende de lo que los jurados, los jueces y los testigos. Es que en todas las mesas había testigos. Cepeda pidió que el escrutinio de las mesas en el exterior se haga con el material físico en Colombia y no con las actas que llegan desde los consulados. Por cierto que el izquierdista Iván Cepeda aseguró que no le asustan ni sus rugidos ni sus alaridos en respuesta a declaraciones de su rival, el derechista, además vencedor de la elección, Abelardo de la Espriella, quien ganó el domingo en Colombia, según ese preconteo, mientras avanza así el escrutinio oficial de los comicios. Por cierto que la presidenta de México, Sheinbaum, pidió esperar el conteo definitivo para felicitar entonces al ganador de esa elección presidencial en Colombia, a pesar de que los resultados preliminares ya otorgan la victoria al candidato de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella, 49,66% frente a 48,70% de su rival, Iván Cepeda. Vamos a Perú también con lo electoral porque la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó ya su preocupación por la demora en la oficialización de los resultados de la segunda vuelta electoral y advirtió que la incertidumbre podría afectar el proceso de transición gubernamental. Tenemos también desde Lima un reporte con Oliver Rodríguez. Keiko Fujimori señaló que el Perú necesita conocer cuanto antes los resultados oficiales de los comicios para dar inicio a la etapa de transición y permitir que se adopten decisiones clave en materia política y económica. Keiko Fujimori, candidata presidencial del Perú, 2 de la tarde. Cada día de retraso de no conocer los resultados es un día que se pierde para un proceso de transición. No solamente hay temas políticos, sino anuncios importantes y medidas que se pueden ir anunciando con el tiempo correspondiente, sobre todo porque los problemas cotidianos de los ciudadanos siguen empeorando. Durante sus declaraciones, Fujimori también se refirió al panorama político regional y consideró que varios países de América Latina atraviesan un proceso de reconfiguración ideológica. Keiko Fujimori, 2:15 de la tarde. Y hay nuevos aires en Latinoamérica. Los países que estamos pasando por procesos electorales, pues los ciudadanos han tenido una mirada de fortalecer la libertad, ¿no? Y fortalecer la democracia. Saludo al flamante presidente electo Abelardo de la Espriella. Mientras continúa el proceso de revisión de actas observadas por parte de las autoridades electorales del Perú, los candidatos mantienen sus pronunciamientos públicos a la espera de los resultados oficiales que definirán al próximo presidente del Perú. Y en Ecuador, el ministro de la Defensa, Giancarlo Lofredo, defendió los alcances del decreto que refuerza las garantías jurídicas para militares, policías, personal extranjero y civiles que colaboren en la lucha contra el crimen organizado. Escuchemos el reporte de Estefanía Chaparro. Durante una entrevista en el canal TC, el funcionario aseguró que el decreto 424 ratifica el respaldo del gobierno a las fuerzas de seguridad y establece mecanismos de protección para quienes intervengan en acciones contra grupos delictivos. Además, contemplan garantías para el personal extranjero cooperante de acuerdo con los instrumentos internacionales aplicables. Lofredo explicó que la disposición también podría amparar a civiles que actúen en defensa propia o a terceros que brinden apoyo a los agentes del orden en situaciones específicas, siempre dentro de los parámetros establecidos por la ley. En el país está permitido el porte legítimo de armamento, las personas que obtengan su permiso lo tienen, y en la eventualidad de que ellos actúen en cooperación o en ayuda en algún caso específico de un agente del orden, los ampara esta parte del decreto también, igual que a las fuerzas del orden. El ministro confirmó además que la cooperación internacional en materia de seguridad se intensificará en los próximos días. Señaló que personal extranjero ya participa en tareas de capacitación, planificación y apoyo operativo junto a las fuerzas ecuatorianas bajo la coordinación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Como parte de esta estrategia, el gobierno también dispuso el despliegue de 13.000 militares en Guayaquil, Los Ríos, Manabí y Orellana. Este decreto reemplaza el que declaró el conflicto armado interno en enero del 2024 y amplía el alcance de las acciones contra organizaciones criminales consideradas una amenaza para la seguridad del Estado. Medio Oriente. Mire, leemos en Mundo UR que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aseguró que el estrecho Hormuz
permanece abierto y confirmó avances en las negociaciones entre Washington y Teherán. Y en Reuters leemos que los precios del crudo cayeron el lunes después de que justamente el vicepresidente de Estados Unidos afirmara que habían logrado avances en las negociaciones. En la mañana del día de ayer, el Brent cedía 1,8% hasta los $79,11 el barril, luego de haber subido a 82,30 más temprano en la sesión debido a las amenazas del presidente Trump. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que va a suspender temporalmente las sanciones contra el régimen islámico de Irán para permitir que el país venda petróleo hasta el 21 de agosto. Un Estados Unidos que ha establecido un mecanismo de vigilancia de alto al fuego en Líbano, en este caso, con el objetivo de evitar que las violaciones de Israel y de la milicia chií Hezbollah hagan descarrilar las negociaciones con Irán. Y el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, reivindicó en un encuentro en Jerusalén con la comisaria europea del Mediterráneo, Dubravka Šuica, que lo que describió como el derecho fundamental israelí a vivir en territorio ocupado de Cisjordania, a la que aludió utilizando terminología bíblica. Norteamérica. El expresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alan Greenspan, murió a los 100 años, según publican este lunes medios de los Estados Unidos. Greenspan, apodado el Maestro, fue el jefe de la Fed, de la Reserva Federal, durante las presidencias de Ronald Reagan, George W. Bush, Bill Clinton, George H. Bush, primero su padre, Bill Clinton y George W. Bush, es decir, hijo después. Europa. Vamos directamente a España. El Tribunal Supremo condenó al exministro de Transporte José Luis Ábalos, al exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por supuesto amaño en la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19 por parte del Ministerio de Transporte. Escuchemos el reporte desde Madrid con Luis Martínez. El Tribunal Supremo condenó al exministro de Transporte José Luis Ábalos a 24 años de cárcel por mordidas en el caso Mascarillas, tal y como lo solicitó la Fiscalía. Por su parte, su ex asesor Koldo García ha sido condenado a 19 años, mientras que el empresario Víctor de Aldama no irá a prisión por colaborar con la justicia, a cambio que no delinca más y haga un año de trabajo comunitario. Las reacciones no se han hecho esperar. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, señaló que se ha hecho justicia. La justicia ha hablado y ahora tiene que hablar la política. De este colapso solo se sale convocando elecciones generales de forma inmediata. Cuando un presidente no tiene presupuestos, no tiene mayoría parlamentaria para gobernar y tiene una mayoría que le pide la dimisión y la convocatoria de elecciones, ¿con qué legitimidad se puede seguir aferrado al poder? Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se tachó de mentiroso a Aldama y aseguró que su estrategia de la defensa es la mentira. En lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso. Mientras tanto, el líder de Vox, Santiago Abascal, advierte que el presidente del gobierno va a hacer todo lo posible y necesario para mantenerse en el poder. Al menos 18 personas fallecieron en Francia, entre ellas 2 niños, que quedaron encerrados en un automóvil al sol, mientras una ola de calor azotaba Europa y batía récord de temperatura en varias ciudades el lunes. Madrid, por ejemplo, 51 grados centígrados el día de ayer. En la BBC leemos que la Oficina Británica de Meteorología declaró este lunes la alerta roja por calor extremo, con temperaturas que pueden llegar hasta los 40 grados Celsius para el miércoles y el jueves en el centro y sur de Inglaterra y de Gales también. En otros temas, mire, esta semana el Papa León XIV va a sostener un encuentro con los cardenales del mundo para reflexionar sobre la situación internacional, la paz, la superación de la teoría de la guerra justa, esto dentro del marco de la reciente publicación de su encíclica Magnificat Humanitas. El reporte lo tiene Fabián Ortega. Del viernes 26 al lunes 29 de junio, el Papa León XIV presidirá el segundo consistorio extraordinario de cardenales, donde se espera participen por Venezuela sus eminencias Monseñor Baltasar Porras y Monseñor Diego Padrón. Según agenda difundida este lunes por la oficina de prensa de la Santa Sede, las sesiones de trabajo comenzarán en la mañana de este viernes con una misa presidida por su santidad en la Basílica de San Pedro. La primera reunión vespertina de ese día estará dedicada a la cultura del poder y la civilización del amor. Allí los prelados reflexionarán sobre el impacto que las tensiones, divisiones y conflictos internacionales tienen en la vida de las iglesias y de los pueblos. El sábado, por su parte, los cardenales del mundo analizarán las fracturas que dificultan actualmente la construcción del bien común en sus respectivos contextos. La última sesión será el domingo y estará enfocada sobre la aplicación del sínodo. El consistorio culminará el lunes 29 de junio con la celebración de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo.
León XIV presidirá la misa en la Basílica Vaticana, durante la cual se impondrá el palio a los arzobispos metropolitanos nombrados durante el último año. Y mire, en AFP, y esto para cerrar el recorrido internacional, leemos que el productor musical estadounidense Cliff Davis, una figura emblemática en la industria, artífice de muchos de los éxitos, por ejemplo, de Whitney Houston, el éxito en la carrera de Aretha Franklin, de Bruce Springsteen o de Santana, murió el lunes. Momentos que forman parte de la vida.